Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo video. Muchos estudiantes me han pedido que haga un video de funciones, así que hoy te voy a explicar de una manera clara y sencilla qué son las funciones y cómo estas describen matemáticamente la realidad en que vivimos. Para obtener un mayor entendimiento de los temas aquí expuestos, no duden amigos en reducir la velocidad de este video o repetirlo cuantas veces sea necesario. Sin más preámbulos, comencemos. Cuando usamos la palabra función, nos podríamos referir a una presentación teatral o a una película, pero en este video vamos a referirnos a función como el objetivo, la razón de ser o el propósito que se le ha asignado a una persona, cosa o entidad dentro de un sistema u organización. Por ejemplo, las funciones de un reloj son dar la hora, servir de despertador o simplemente servir de adorno. Las funciones de un carro son, entre otras, moverse, cambiar de dirección, acelerar y frenar. Veremos cómo las funciones de los objetos se pueden expresar como funciones matemáticas. Una función matemática es un proceso descrito mediante ecuaciones, que se le hace a una magnitud variable de entrada para establecer una relación con otra magnitud variable de salida. Como la magnitud variable de salida depende de la magnitud de la variable de entrada, se puede decir que la magnitud de entrada es la variable independiente y la magnitud de salida es la variable dependiente. Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal y dale clic a las notificaciones para recibir información periódica sobre nuevo contenido. También agradecemos todos sus comentarios y preguntas. Las variables independientes conforman un conjunto llamado dominio, y las variables dependientes conforman otro conjunto llamado codominio. De esta manera, toda función matemática consiste en la relación entre un elemento del dominio con un elemento del codominio, donde ningún elemento del dominio puede tener más de una representación en el codominio. Pero un elemento del codominio puede representar a dos o más elementos del dominio. Por ejemplo, volvamos al carro. Como lo mencionamos anteriormente, una de sus funciones es moverse del punto A al punto B. Esta función podría relacionar las variables distancia y nivel de combustible mediante la siguiente ecuación inversamente proporcional. Combustible es igual a una constante de proporcionalidad dividido la distancia. Observe que la función de movimiento depende del consumo. A medida que sube la distancia, disminuye el combustible en el tanque. En este caso, la distancia es la variable independiente y sus valores conforman el dominio, mientras que el consumo de combustible es la variable dependiente y sus valores conforman al codominio. Para resumir lo visto hasta ahora, vemos que al final una función matemática describe el propósito, la razón de ser o el comportamiento de una magnitud con relación a otra mediante el uso de una ecuación. Así como describimos el comportamiento del combustible de un carro respecto a la distancia recorrida en el ejemplo anterior, podemos describir otros comportamientos. Miremos otro ejemplo. ¿Cuál sería el comportamiento del peso de un vaso en relación al volumen de líquido vertido dentro de él? Pues a medida que el volumen aumenta, su peso también. Por eso se dice que ambas magnitudes son variables, donde el volumen es la variable independiente y el peso es la variable dependiente. Las funciones se pueden graficar al igual que las ecuaciones usando el plano cartesiano. Continuando con el ejemplo del vaso, donde el volumen está representado en el eje horizontal y los resultados de la función PV están ubicados sobre el eje vertical. La gráfica de la función está formada por los puntos conformados por los pares B y PV, donde B hace parte del dominio y PV hace parte del codominio. Cuando queremos expresar matemáticamente que una función depende de los cambios de una variable independiente x, se escribe la primera letra del nombre de la variable y después, entre paréntesis, la variable independiente, y se lee f de x o función con respecto a x o función de x. Por ejemplo, si tenemos la temperatura de una olla variando respecto al flujo de gas, dicho comportamiento se podría describir con la función temperatura con respecto al flujo Tdf. Ahora vamos a establecer la diferencia entre una función y una ecuación. Una ecuación define una relación de igualdad entre dos expresiones algebraicas, mientras que una función define claramente una relación de dependencia entre dos variables. Veamos la siguiente ecuación. Z igual a 3x más y. Como se puede ver, una ecuación solo muestra una relación de igualdad, donde no se ve de una manera clara cómo se relaciona z ya sea con los cambios de x o con los cambios de y. Si quisiéramos saber cuál es el comportamiento de z respecto a los cambios únicamente de x, entonces se escribiría la función z de x igual a 3x más y. De la misma manera, si queremos saber cuál es el comportamiento de z respecto a los cambios únicamente de y, entonces se escribiría la función z de y igual a y más 3x.
Si te ha gustado este video, dale un like y suscríbete para recibir actualización sobre nuevo contenido. Hasta un próximo video.